Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a buscar el versículo 26 y vamos a leer hasta el 40. Hechos 8, 26 al 40. Ahí vamos a tener la palabra del Señor y vamos a estar junto a la pastora Marcelita comentando este tema que queremos compartirle en el día de hoy. La palabra del Señor dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Déjeme orar por esta palabra. Señor, pedimos que tu gracia bendita nos asista en esta mañana para compartir junto a mi esposa amada estas verdades que están en nuestro corazón. Oramos, Señor mío, para que sean de edificación para nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en esta transmisión. Oramos también para que si hay alguna persona que aún no te conoce, que escuche este sermón, esta prédica, este tema, tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón y pueda también experimentar una transformación renovadora, pueda nacer de nuevo, partiendo, Señor, de la conversión genuina que solo tú produces en el corazón de los que te aman. Señor, gracias te damos y pedimos que tu gracia nos asista por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Marcelita. Cuando hablamos de conversión, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Uno, en general, cuando escucha conversión, dice: no, es que yo antes fumaba, ahora ya no fumo, antes bailaba, ahora ya no bailo, ¿cierto? Y son cuestiones así como tan básicas, pero el proceso, o sea, de la conversión es algo mucho mayor. Se puede hablar de la conversión como un momento y un proceso también al mismo tiempo. Hay un momento en que nosotros como seres humanos nos encontramos con la verdad del Evangelio, ¿cierto? Nos encontramos con la verdad de que somos todos pecadores, de que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, de que hemos sido desobedientes, que hemos sido incrédulos, ¿cierto? Y nos encontramos con esta verdad de que
Cristo es el camino de vuelta a Dios, y cuando nosotros entendemos que Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz, debiendo nosotros haber recibido todo el castigo, lo recibió Él, y cuando nosotros entendemos la verdad del Evangelio, es que nosotros nos convertimos. Una conversión es un cambio de rumbo. Yo iba hacia la derecha y me vuelvo absolutamente hacia la izquierda, aunque en unos casos parece una vuelta de 360 grados, pero no, esa no es conversión. Uno va hacia un lado y después hay una transformación y cambia el rumbo, y cambia no solamente en una cuestión externa, no son cambios superficiales como los que estábamos hablando delante, hay un cambio y una transformación completa de la forma de pensar. Esa forma de pensar que teníamos respecto a la vida completa cambia cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio, cuando nos encontramos con Cristo y cuando nos encontramos con todo lo que Él nos manda a vivir. Entonces podemos decir que una persona que se convierte o que experimenta la conversión es una persona que va en un rumbo tal vez enfocado en su historia pasada, en su profesión, en cualquier situación específica. Pero al convertirnos, la conversión ocurre cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos persuade, nos convence del pecado, de la incredulidad, de no haber creído de verdad en el Señor, de justicia, porque nuestro Señor Jesucristo es el único justo y Él nos puede justificar, y de juicio, entendiendo que la maldad y el mismo diablo van a ser juzgados y el juicio del Señor es correcto. Esa persuasión que hace el Espíritu Santo cuando escuchamos el Evangelio nos lleva a esta conversión, a este cambio de rumbo, al inicio de lo que es esta salvación tan grande. El Señor, para que podamos experimentar eso, nos regenera, nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón. La vieja naturaleza pecaminosa va quedando rezagada, va quedando aislada, y la nueva vida en Cristo comienza a emerger. Entonces el Espíritu Santo nos posiciona en Cristo, empezamos a vivir en Cristo, y eso es la transformación que se produce en la conversión. La cuestión es, ¿cómo lograr una conversión? ¿Cómo se puede producir una conversión? ¿Cuáles son los ingredientes o los requisitos para una conversión genuina? Bueno, gracias al Señor tenemos la palabra de Dios que nos permite ver esa gloriosa experiencia que es la conversión graficada en el relato que acabamos de leer y que vamos a conversar hoy día con Marcelita, para que también usted nos acompañe en este aprendizaje. Y a nuestro juicio hay al menos dos grandes requisitos para que exista una conversión genuina. El primero de ellos es encontrarnos con un persistente buscador de la verdad. Y en este episodio, Marcelita, ¿quién era este persistente buscador de la verdad? Aquí nos encontramos con un personaje que tiene bastantes características que nos llaman la atención, y es por eso que queda plasmado ahí en la palabra del Señor. Nos encontramos con este eunuco etíope, ¿cierto? Que es un alto funcionario, es un tesorero de la reina Candace de Etiopía. Es un hombre con un alto rango, un hombre con alta responsabilidad, que pertenece también a un estándar bien alto de vida de sí. El versículo 27 nos dice: entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Interesantísimo. O sea, aquí usted se va a encontrar con una situación bien compleja. Si nosotros lo miramos desde la perspectiva de cristianos queriendo alcanzar a alguien con el Evangelio, seguramente cualquiera de nosotros diría: no, ¿quién me va a prestar atención? Es, en primer lugar, una persona de otro continente, es un africano, es de Etiopía. Otro color de piel. Es distinto a nosotros, otras costumbres. Segundo, venía en un carruaje, venía con un séquito enorme.
que sería como detener a un diplomático por ahí en la calle y decir, oiga, le quiero predicarle. No, entonces seguramente cualquiera de nosotros se amilanaría, se intimidaría de ver a una persona así. Pero esta persona era un persistente buscador de la verdad. Estaba trasladándose desde Etiopía hasta Jerusalén en un peregrinaje que los israelitas realizaban 3 veces al año para adorar al Señor. Y no siendo ni judío, ni mucho menos, él estaba buscando adorar al Dios correcto, estaba en una búsqueda intensa, en una búsqueda espiritual intensa. Sin embargo, lo que resaltaría para nosotros hoy día son las barreras que podrían separar a un cristiano de aquella época de una persona como este tesorero de la reina Candace. ¿Qué barreras podemos imaginar o ver acá en este relato, Marcelita? Hay bastantes barreras, como decíamos, era de otra nacionalidad, ¿cierto? De otra raza. Era un hombre que tenía una posición alta dentro del gobierno de su país, entonces había también una cuestión sociológica distinta, ¿cierto? Habían distintas costumbres, había una barrera, como decíamos, étnica, social, y también una tremenda barrera religiosa, porque la forma de adorar que tenían en Etiopía a sus dioses, también tenían algo similar al dios Sol, porque estaban ahí ligados con Egipto. Entonces, habían tremendas barreras que podrían haber impedido que Felipe pudiera haberse acercado a él. Entonces, aquí es donde surge la pregunta, ¿y dónde está el puente? ¿Cómo salvamos esas barreras? Y aquí generalmente los cristianos nos imaginamos que, es que yo necesitaría tener mucho dinero para llegar a una persona así. Yo necesitaría tal vez tener otros títulos para poder llegar a él. Tal vez necesitaría tener un templo medio etíope para que me aceptara, o tal vez... Y nos pasamos muchas películas y terminamos simplemente no evangelizando, no predicando. Pero ¿cuál era el puente acá? Es que este hombre simplemente estaba buscando la verdad. Y hoy día, sin duda alguna, que tenemos a muchos etíopes, tenemos muchos altos dignatarios de Etiopía, tenemos muchas personas que de verdad están buscando la verdad. Si no me cree, vaya a su navegador favorito, vaya a Google y dése cuenta cuántos millones de personas están buscando información en los buscadores, en los medios de información digitales. Cuántos millones de personas van por el mundo buscando una verdadera religión, buscando a Dios, buscando una experiencia significativa para que sus vidas sean más relevantes. Son personas que tal vez tienen recursos como tenía este funcionario, tienen posición social, tienen prestigio, tienen un montón de cosas a su favor. Y están buscando una religión. Y qué triste debe haber sido la experiencia de este hombre, que en su país era una persona tremendamente significativa, importantísimo, pero fue a Jerusalén para adorar. Y al ir a adorar, seguramente ni siquiera pudo estar en la zona importante del templo, porque su condición física, dice que era un eunuco, le prohibía por la ley acercarse hasta la parte más importante del templo. Y eso llama poderosamente la atención, porque darse un viaje desde un país hacia otro para llegar a un lugar, para llegar al templo y ni siquiera poder acceder, muestra la necesidad de Dios que tenía este hombre. Este hombre iba allá sabiendo desde ya que no podía, por su condición, acceder a las promesas según el concepto judío, no podía acceder a las promesas de Dios para él. Entonces, que haya hecho igual el viaje y que hubiera tenido esas ganas y esa necesidad de conocer al Señor, nos muestra que también hay personas en este tiempo que tienen mucha necesidad del Señor. Hay gente que necesita y anda buscando en todas partes. Tienen una necesidad, porque todos los seres humanos tenemos esa necesidad profunda que solamente Dios puede saciar en nuestras vidas. Y ver a este hombre en esta condición es tremendo. Y la religión no le podía satisfacer plenamente, no le podía satisfacer completamente, porque la religión tiende a ser excluyente.
Usted está bien, tiene interés, tiene motivación y todo, pero es eunuco, entonces usted queda relegado a esta zona. Usted es mujer, entonces al patio de las mujeres. Usted es gentil, entonces al patio de los gentiles. La religión tiende a ser excluyente, porque la religión te vende la idea de que si tú formas parte y cumples todo el checklist, todos los requisitos de la religión, entonces pasas a una categoría especial, pasas a ser parte de un club exclusivo. Pero a diferencia de la religión, Cristo es inclusivo. Él simplemente dice con esa sencillez que le caracteriza: venid a mí, todos, todos. No todos los que cumplen requisitos, sino los que estáis cargados y trabajados, porque yo les haré descansar. ¿Qué diferencia magnífica hay entre la religión y Jesucristo? Entre las estructuras religiosas y una relación personal e íntima con el Hijo bendito de Dios, con el eterno Señor, con el creador de todo, con el que sustenta todas las cosas, con el que mantiene unidas todas las cosas. Aquí entonces, mis queridos hermanos, tenemos el primer requisito para que se produzca una conversión genuina, y es simplemente una persona que busca la verdad. Pero necesitamos otro requisito. Y aquí es donde aparece la otra persona de este relato. Marcelita, ¿quién es esa persona? Cuéntanos un poquito. Esa otra persona es Felipe. Felipe era diácono de ahí, cuando vemos ahí el relato en Hechos 7 me parece que es, cuando se elige a los diáconos, se eligen hombres con ciertas características para poder servir en cuestiones administrativas. Entonces, nos damos cuenta que Felipe es el que va a entregar la verdad. Y se requiere que sea un mensajero obediente. Miremos algunas características de este mensajero obediente. El capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente, Marcelita. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hay varias palabras aquí interesantes, no vamos a entrar en detalle, pero la primera cosa importante es que este diácono era un diácono lleno del Espíritu Santo. La palabra diácono en su original viene de una raíz que es diaco, que significa alguien que es mandado. Un diácono es una persona que está dispuesta a obedecer, que entiende que su vida está para recibir órdenes y cumplir esas órdenes. Y si a ese espíritu de servicio le añadimos la llenura del Espíritu Santo, entonces ese diácono, que puede ser un hombre común y corriente, se convierte en un instrumento excepcional para la gloria de Dios. Esto es súper importante entenderlo dentro del contexto de la iglesia, porque muchas veces los cargos dentro de una iglesia se entienden como posiciones superiores, ¿cierto? Como un estatus mayor que los demás, pero aquí la palabra, como nos dice diácono, el que está para ser mandado. ¿Qué diferencia es al concepto que tenemos nosotros como seres humanos en estos tiempos, ¿no? Por lo tanto, este diácono, esta persona que estaba para ser mandada, para recibir órdenes y para obedecer órdenes, que estaba lleno del Espíritu Santo, nos revela el secreto de ese diácono. Tenía una comunión íntima con el Señor. Tenía esta relación con la tercera persona de la Trinidad. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ha sido capacitada por el Espíritu Santo para llevar a cabo tareas excepcionales. Y ojo aquí, que cuando el Espíritu Santo nos llena, todos tenemos y recibimos al menos un don para servir a los demás. Entonces, es fundamental entender que la llenura del Espíritu Santo, esa capacitación sobrenatural para servir y para ser testigos, es algo que el Señor no tiene ningún problema en derramar, no tiene ningún problema en entregar. Y no hace distinción entre un apóstol y un diácono. A todos el Señor derrama sus dones poderosos y a todos les da la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí no hay un tema de estructura. No, es que yo no soy apóstol, yo no soy el pastor, entonces no puedo evangelizar. No, Señor, acá todos debemos evangelizar. Pero
si estamos con esa actitud obediente, si Ujú. tenemos ese espíritu de servicio como Felipe, entonces vamos avanzando hacia la posibilidad de ser parte de una conversión absolutamente genuina. ¿Qué otra característica podemos destacar de Felipe, mi amor? Otra característica súper importante es que un obediente mensajero de la verdad, como dice acá en la segunda división, es un hombre que está libre de prejuicios. Ahí en el capítulo 8, versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O Increíble, sea, ¿no? ¿dónde andaba Felipe? Andaba ni más ni menos que en Samaria, el pueblo con el que siempre había estado enemistado el pueblo judío. Había una barrera brutal entre judíos y samaritanos. La Biblia dice que judíos y samaritanos no se podían ver, no se No hablaban, se no hablaba. tenían vínculo. Cuando Jesús le predicó a la samaritana dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? Si yo soy samaritana, nosotros No deberíamos hablamos. no tener ningún tipo de conversación ni nada. Había una barrera brutal. No vamos a explicar las raíces históricas de este conflicto, pero eran durísimas. Sin embargo, vemos aquí a este Felipe, un diácono dispuesto a servir, lleno del Espíritu Santo, con una linda comunión con el Señor, pero que no tenía ningún prejuicio para ir a predicar donde nadie más quería ir a predicar. Seguramente si preguntamos a los miembros de la iglesia primitiva, no sé si todos tuvieran esta misma actitud, pero particularmente Felipe predicaba, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Fíjese lo complejo que debe haber sido para Felipe estar allí, en una ciudad, en una región en donde su propia presencia ya era un conflicto. Mira, un judío metido acá entre nosotros. Primero, oposición. Y segundo, el mensaje que predicaba era un mensaje que les decía que el Mesías, el enviado de Dios, era un judío, que lo acababan de crucificar los romanos. Note usted que para que exista una conversión genuina, necesitamos hombres y mujeres de Dios dispuestos a dejar sus prejuicios de lado, dispuestos a obedecer el mandato del Señor y llegar con el mensaje incluso donde nadie quiere ir. ¿Qué prejuicios hoy día, Marcelita, crees tú que a nosotros los cristianos nos impiden cruzar barreras para poder llevar el mensaje? Creo yo que en cuanto a los prejuicios son más o menos los mismos que estamos viendo acá. Nosotros tenemos prejuicios de tipo cultural, ¿cierto? De tipo étnico, ahora que tenemos tantos extranjeros dentro de nuestro país. Tenemos bastante prejuicio social, socioeconómico incluso, ¿cierto? Tenemos barreras que tienen que ver con la educación. O sea, hay un montón de cuestiones que en nuestra mente a veces son impedimentos para poder predicar. Hay una estructura que de repente nos coarta, ¿cierto? Nos impide poder entregar el mensaje del Señor, porque esos prejuicios están en nosotros. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Pero aquí vemos en el caso de Felipe, que está ahí en Samaria, y eso es el estar ahí donde se dice, donde las papas queman, ahí se puso en el punto neurálgico, lo preparó, porque era un hombre sin prejuicios, y pudo estar en Samaria, un hombre sin prejuicios, solo un hombre sin prejuicios, podía hablar con un etíope. Exacto. Qué tremendo es esto. Así como Dios preparó a David peleando con osos y leones para luego enfrentar al gigante Goliat, así también preparó a Felipe, primero evangelizando samaritanos, para luego llevarle a un desafío todavía mayor, a cruzar no solo barreras étnicas, culturales, lingüísticas, geográficas, sino también sociales. Y qué fuertes son las barreras sociales. No tenemos
muchos problemas en predicarle a personas de nuestra misma condición socioeconómica, pero cuando nos toca predicarle a alguien que pareciera ser que viene de otra situación sociocultural o socioeconómica o educacional, como que nos amedrentamos y se nos olvida que nuestro Dios es el Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando no tenemos prejuicios, entonces tenemos otro ingrediente para alcanzar una conversión genuina. Veamos otra cualidad de Felipe. A veces se piensa que... una vez escuché unos amigos conversando y me decían, Juan, ¿por qué tú eres pastor? Sí, te conocemos, tú siempre fuiste buen estudiante, te iba bien en las cosas que emprendías. ¿Por qué? Entonces, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que uno sea exitoso en algunas áreas y ser pastor? Y bueno, ellos me abrieron su corazón y me decían que pensaban que una persona se hacía pastor cuando fracasaba en los estudios, fracasaba en los negocios, fracasaba en la vida. Entonces, como que no le quedaba otra cosa que hacerse pastor. Sin embargo, ser pastor no es para flojos, no es para fracasados, no es para personas que en realidad buscan simplemente alguna especie de sustento económico. El ministerio es para personas que están trabajando. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, a cada uno de ellos los llamó y era gente que estaba trabajando. Entonces, en el modelo del Señor, para usar un mensajero obediente, está pensando siempre en personas que están activas. Y Felipe no era la excepción. Marcelita, sí. ¿Por qué no nos lees Hechos 8:12? Aquí leemos Hechos 8:12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estaba activo. Y mira el 26. Sí, en el 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por favor, note usted la situación. Felipe no era un fracasado, Felipe no era un flojo, Felipe estaba en plena actividad en Samaria. No solamente rompió la barrera del prejuicio, sino que la gente se empezó a convertir y muchos se estaban convirtiendo. Entonces, podríamos pensar, en los códigos actuales, estaba teniendo éxito, estaba teniendo prestigio, estaba siendo un hombre de influencia, estaba en su mejor momento, pero el Señor le dice, muy bien, ahora necesito que vayas y te pares en medio del desierto, en un camino desierto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestro prestigio, nuestra fama, nuestra carrera, nuestras posesiones, para ir a un lugar en donde Dios nos está enviando, en donde parece que no hay nada para nosotros, en un desierto donde no hay prestigio, donde no hay reconocimiento, donde no hay aplausos, donde no hay conversiones masivas? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para ser así de activos en la obra del Señor? Bueno, Felipe fue así de activo. Y lo que más destacamos de esto, Marcelita, ¿qué es? En caso de Felipe. En el caso de Felipe se destaca la obediencia, absolutamente obediente. Y en Hechos 8:27 dice, entonces él, después del mandato que había recibido, entonces él se levantó y fue. Qué maravilla, ¿no? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Tremendo. Cambia una campaña evangelística en Samaria multitudinaria por ir a evangelizar a uno, por ir a hablar con uno que era muy diferente, con uno que era muy distinto, con uno que era muy lejano, y era uno. Pero aquí vemos entonces que el ministerio de Felipe no era una manera para explotar su potencial, para desarrollar otro nivel, como hoy día se predica. Simplemente Felipe estaba obedeciendo al Señor de la gloria, al Cristo resucitado, a través de estos mensajeros espirituales que estaba enviándole para darle las instrucciones necesarias. Uno de los grandes ingredientes que necesitamos para poder alcanzar y ver conversiones genuinas es gente obediente. Exactamente. Ahí cuando dice, entonces él se levantó y fue. No preguntó. tuvo cuestionamiento alguno, él se levantó y fue.
Y uno podría decir, pero es que a mí el Señor no me ha venido a hablar en No me ha mandado un el ángel. Señor no me ha mandado un ángel y aquí estoy esperando el llamado. Como dice. Aquí estoy viendo Entonces, Netflix, esperando esperando el llamado. Entonces vemos ahí cómo se juntan estos dos ingredientes, ¿cierto? De que veíamos que él estaba en plena actividad. Exacto. En plena actividad. No Era un hombre estaba, activo, no era un flojo. no era un flojo. No era un desocupado. Él no estaba esperando que le dijeran algo, no. Él estaba trabajando y en medio de... Eso nos da cuenta que el Señor usa gente que está trabajando. Absolutamente. El Señor usa personas que están dispuestas y personas que son obedientes. Uno puede decir, no, pero yo no he escuchado ninguna voz, yo no tengo un llamado. El llamado está en Mateo 28. Dice, id y haced discípulos, Fin. ¿cierto? Fin. Ese es el asunto. Y es por eso que se necesita que para la conversión genuina pueda haber un obediente mensajero de la verdad, ¿cierto? De todas maneras. Pero decimos que Felipe era el mensajero, un mensajero obediente. Y un mensajero tiene que llevar un mensaje. Si lo notas, mi querido hermano, mi querida hermana, el ángel viene y simplemente le da instrucciones específicas. El ángel no viene a enseñarle qué decir ni cómo decirlo. El ángel no viene a darle una especie de revelación sobrenatural del mensaje que tenía que predicar. Otra cualidad fundamental de un mensajero es que conozca su mensaje, es que entienda el mensaje. Mira el episodio completo. Leamos desde el 28 en adelante. Permíteme, Marcelita, leer nuevamente este pasaje. Desde el 28 en adelante. Mira lo que ocurre acá. Dice, hablando acerca, ¿cierto?, de que llega y se encuentra al lado del eunuco etíope, y acerca de este eunuco etíope dice, volvía sentado de su carro. Ya había ido a Jerusalén, había adorado, había experimentado todo lo que ya hemos dicho y venía ya de vuelta a su país. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo no le da detalles de qué decirle. El Espíritu Santo no le revela el mensaje. El Espíritu Santo no le recuerda este versículo, este otro versículo. No, simplemente le da la instrucción de lo que tenía que hacer. Verso 30. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Nota cómo Felipe toma la iniciativa. Lo único que le dice el Espíritu es acércate y júntate a ese carro. Pero la iniciativa de Felipe es notable. Presta atención, se preocupa de las necesidades de este eunuco, se presta atención a sus intereses, se da cuenta que es un buscador de la verdad, se da cuenta que está leyendo al profeta Isaías. Y dice, y responde el eunuco etíope, él dijo, ¿y cómo podré entender, cierto, lo que estoy leyendo, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este y viene todo el pasaje del profeta Isaías. Aquí es donde vemos, mis queridos hermanos, una condición esencial para hacer lo que tenemos que hacer para que el Señor haga su obra de conversión en las personas que están buscándole. Y es que necesitamos conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo no vino a revelarle el mensaje. El Espíritu Santo ya había revelado el mensaje en las Escrituras. Si usted tiene Biblia, entonces el Espíritu Santo ya le ha revelado el mensaje. Lo que tenemos que hacer ahora es leerlo, estudiarlo, aprenderlo, aplicarlo, vivirlo y estar dispuesto a compartirlo con las personas que lo necesitan. Tenemos que ser intencionales en prestar atención a las necesidades de las personas, en estar atentos a sus intereses, en abrir un diálogo afectivo, pero también tenemos que llevar las respuestas que esas personas necesitan. Y eso se logra leyendo, estudiando, aprendiendo, aplicando, viviendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. No sé si estás de acuerdo conmigo, Marcelita. Sí, absolutamente, porque como bien decíamos, un mensajero tiene que llevar un mensaje. Muchas veces nos quejamos de que nuestros familiares no conocen al Señor, por años se les ha estado predicando, a uno de repente se acerca y le dice, no, mi pastor, yo creo que ya esto ya no va a funcionar porque llevo años, pero muchas veces ha pasado
que hermanos, no solo de nuestra iglesia, de muchas iglesias, de la iglesia en general, lo que hacen es no predicarle el evangelio a sus familiares, sino que lo que hacen es establecerles normas y conductas con las que deben ellos moverse cuando no han nacido de nuevo todavía. Exacto. A veces no se enseña el evangelio, sino que se está tratando de enseñar doctrina o también, peor aún, cultura. Se le enseña cómo el padre, la madre, le enseña cómo vestirse, cómo hablar, el lenguaje evangélico o canuto, como le decimos nosotros, de aprender todas esas cuestiones que son externas, pero no se le ha entregado el verdadero evangelio. Y nosotros nos hemos dado cuenta que en muchos casos hay una necesidad de reevangelización, por decirlo así. También otra cosa que se produce en este sentido con el mensaje es que cuando entendemos lo que dice la palabra del Señor ahí, que dice Jerusalén, Samaria, Judea, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, también me he encontrado con que hay personas que dicen, no, mi pastor, imagínese, en mi casa no me escucha nadie se ha convertido, ¿qué voy a ir a hablarle a otras personas? Y el otro extremo es no predicarle a nadie de su entorno y querer ir por allá a la Cochinchina y querer ir a predicar allá cuando nunca ha sido capaz de predicar acá. Y el asunto es que al conocer el verdadero mensaje, al conocer las escrituras, se debe predicar en la casa y en el transcurso del camino a donde el Señor nos llame. Tal vez usted me diga, pero Pastor Juanito, vea el texto. Mire, Felipe, ¿qué hizo? Le predicó, le habló acerca de Isaías. Por lo tanto, entonces Felipe no estaba predicando el evangelio. Sí, aquí hay una clave. Vea el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El gran mensaje de Felipe era el evangelio. El punto es que a veces somos tan ignorantes de la palabra del Señor que pensamos que el Antiguo Testamento es un conjunto de historietas como de autoayuda, de autosuperación, historias de romance, de guerras, de peleas, qué sé yo. Pero realmente toda la Escritura revela a Jesucristo. Jesús les dijo a los fariseos, a los intérpretes de la ley, les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. El Evangelio es Cristo y el Antiguo Testamento nos revela a Jesucristo de una manera gloriosa. Entonces, ya sea que estemos leyendo una historia de Génesis, ya sea que estemos analizando los elementos del tabernáculo en Éxodo o Levítico o Números, ya sea que estemos haciendo un repaso de la ley en el Deuteronomio, ya sea que estemos leyendo alguno de los profetas, Cristo va a ser revelado en las Escrituras, porque el Evangelio es Cristo. Nosotros anunciamos a Cristo. Pablo lo dijo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque la gran finalización de toda la obra de Cristo se llevó a cabo allí en la cruz. Elementos del Antiguo Testamento son sombras, son figuras que apuntan al gran momento de la redención allí en la cruz del Calvario. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos tener no solamente a un genuino buscador de la verdad, persistente buscador de la verdad, como el eunuco etíope, sino que fundamentalmente también necesitamos a un mensajero de la verdad que sea obediente, que esté en plena actividad, que sea libre de prejuicios, que sea una persona obediente y sobre todo que conozca las Sagradas Escrituras. A modo de aplicación o de preguntas, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Qué tan llenos del Espíritu Santo estamos? ¿Sabes cuáles son los dones que el Señor te ha dado? ¿Los estás usando? ¿Los estás poniendo por obra? ¿Tienes una vida rica, una vida espiritual rica, una vida espiritual satisfactoria? ¿O eres de los buscadores de emoción, que estás esperando el sermón que te haga llorar, que estás esperando la canción que te traslade nostálgicamente a un pasado que ya no existe para simplemente sentir nostalgia? ¿O estás dándote cuenta que hoy día el mismo Cristo de hace 20, 30, 50 o 2000 años atrás sigue vivo aquí y ahora? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con el glorioso Espíritu Santo hoy día? ¿Qué más nos preguntamos? ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a prejuicios? ¿Todavía
¿Tienes personas que están marginadas de la posibilidad de predicarles? ¿Todavía hay personas dentro de tu concepto de los seres humanos que son inalcanzables, que no están a tu nivel, que no estás preparado para ellos? Déjame decirte que si estás lleno del Espíritu Santo, no hay nadie que se pueda resistir a un mensaje bíblico lleno del Espíritu Santo, porque el que persuade, el que convence, no es el predicador. El predicador simplemente comparte el mensaje. Tenemos que ser conocedores de la palabra para compartir el mensaje. Pero el que produce la transformación interior, el que persuade a la persona, es el bendito Espíritu Santo, el Consolador, el que está llamado a nuestro lado. ¿Qué tan activos estamos? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás esperando el llamado? ¿O estás activo, sirviendo como un diácono, como uno dispuesto a recibir órdenes para obedecerlas? ¿O estás cuidando tu prestigio, tus pequeños logros? ¿Estás esperando que todos te reconozcan tus pequeños logros en Samaria? ¿Que te levanten un altar, que te aplaudan, que te reconozcan? Y no estás dispuesto a simplemente ir al desierto donde parece que no hay nadie y nadie está allí para aplaudirte. ¿Estás lidiando con una orden que te ha dado el Señor de dejar tu zona de confort, tu zona de seguridad, tu zona de prestigio, tu zona de privilegios? Te está enviando el Señor al desierto y no quieres dejar de lado esos privilegios y esos gustos personales. ¿Dónde estás? ¿En qué momento estás? Este es el momento, mis queridos hermanos, más lindo y más extraordinario para ser esos mensajeros obedientes que vamos a llevar la verdad del Señor a toda criatura. Porque el mensaje del Señor es para que todo el mundo lo escuche. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Nos regalarías la oportunidad de orar por ti en esta mañana para que el Señor te prepare, te capacite? Y tal vez tú que estás escuchando, tal vez seas el etíope. Tal vez estás buscando la verdad y no sabías dónde encontrarla. Tal vez estés hoy día tratando de buscar a alguien que te ayude a entender la Biblia, a alguien que te ayude a comprender el mensaje. Tú quieres conocer al Señor. Déjame decirte que estamos dispuestos. No somos los mejores, pero aquí estamos con mucho gusto. Queremos orar por ti, acompañarte en este proceso. Queremos incluirte en una pequeña siembra con otros que están igual que tú, buscando conocer la verdad. Este es el lugar, este es el desierto, este es el lugar donde nos podemos relacionar. Déjanos subirnos a tu carro, déjanos subirnos a tu vida, déjanos meternos en tu realidad, déjanos hacer amistad contigo para acompañarte en esta búsqueda. Vas a encontrar la verdad más gloriosa de todas, que está encerrada en la persona más gloriosa de todas, en Cristo Jesús nuestro Señor. Marcelita, mi amor, ¿podrías orar, por favor, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, para que este encuentro produzca una conversión genuina? Amén. Amén. Oramos al Señor.